Bienvenidos, estimados amigos, a un encuentro más de Paraguay y su historia. Les saluda Rubén Rodadín, un gusto enorme es para mí llegar a ustedes a través de este material. Hoy vamos a compartir un artículo de ABC Color de fecha 22 de marzo del año 2020 y el título dice Un plan siniestro de Itamaraty. Bueno, aquí cuentan cuestiones relacionadas con Saltos del Guairá. Nosotros habíamos compartido y levantado a la plataforma un material en donde Patricio Escobar, estando como prisionero, le hace un reclamo, es decir, 3 reclamos al emperador del Brasil sobre el tema de Saltos del Guairá, que pertenece al Paraguay, es territorio paraguayo. En otro material, que lo pueden buscar también, en el diario de don Carlos Antonio López, él también relata que le hizo una aclaración donde le recordó y le aclaró al emperador de que Saltos del Guairá era territorio paraguayo. Cuentan de que el límite que se había demarcado era, una de las elevaciones más altas, iba a quedar como un límite como natural entre el Brasil y el Paraguay, en esa zona, ¿verdad? Pero después los brasileños se dieron cuenta de que eso hacía que todo Salto del Guairá quede en territorio paraguayo. Y eso hizo que ellos lleven adelante varias acciones un poco raras, ¿verdad? Todo como para apoderarse de ese territorio. Bueno, pasamos a leer el material. Dice Un plan siniestro de Itamaraty, una publicación de ABC Color de fecha 22 de marzo del año 2020. Voy a ir saltando pequeños párrafos donde hacen referencia a otros casos diferentes de otros países y voy a estar leyendo todo lo referente a Paraguay. Y dice así: después de la victoria aliada en 1870, Brasil, Argentina y Uruguay, evidentemente contra el Paraguay, el resultado fue catastrófico. El Paraguay perdió más de 120.000 kilómetros cuadrados de su territorio, casi toda la población paraguaya y una deuda que el Paraguay tenía que pagar por cuestiones de guerra, un enorme monto. En el punto 2 del artículo dice: hubo excepciones, entre ellas la siniestra cesión territorial para adjudicar al Brasil la copropiedad de los Saltos del Guairá, de soberanía paraguaya, hecho que se inscribe como otro rapiñaje de Itamaraty. Es sabido que al finalizar la guerra contra la Triple Alianza fue trazado por el Imperio del Brasil los nuevos límites de la región oriental del Paraguay. La región del Guairá de Paraguay, unos 62.000 kilómetros cuadrados, quedó en manos del Imperio. El Tratado Loizaga-Cotegipe de 1872, que establecía los límites, no había modificado la ubicación de las cataratas de Saltos del Guairá en territorio continental del Paraguay. En el Tratado Complementario Ibarra-Mangabeira de 1927, el Brasil, ya en su condición de república, que delimitaba la región occidental de Paraguay, dio cabida a un protocolo. El conocido historiador y diplomático Fulgencio R. Moreno reemplazó a Rogelio Ibarra de la legación paraguaya en Río de Janeiro y le cupo firmar con el canciller Octavio Mangabeira el protocolo del 9 de mayo de 1930. En ese protocolo se estipularon, conforme al artículo 3 del Tratado de 1927, instrucciones para la demarcación y caracterización de la frontera no solo en el tramo delineado por el Tratado Ibarra-Mangabeira, sino también por el determinado por el Tratado de Loizaga-Cotegipe. Para ello, se concretó la constitución de una comisión mixta de límites y de caracterización de la frontera Paraguay-Brasil. Aunque su cometido principal se relacionaba con el levantamiento hidrográfico del río Paraguay para la determinación de la línea mediana del canal principal elegido como frontera por los artículos 1 y 2 del Tratado Complementario, le fueron atribuidas otras facultades, entre ellas la velada incorporación del Salto del Guairá bajo soberanía brasileña. Los trabajos de la Comisión Mixta de Límites Paraguayo-Brasileña, realizados en 1959, fueron contundentes. Establecieron fuera de toda duda que las altas cumbres del Maracayú dejaban la totalidad de los saltos en territorio paraguayo. Pese a ello, Itamaraty, por nota del 19 de septiembre de 1962, declaraba como propiedad del Brasil el Salto del Guairá. Para confirmarlo, el ejército brasileño invadió Paraguay y ocupó en junio de 1965 el Salto del Guairá. En la nota del 14 de diciembre del año 1965, la Cancillería paraguaya rechazaba la ocupación militar. Decía Sapena Pastor que estando, entre paréntesis, la zona ocupada por un destacamento militar del Brasil al sur de la cumbre del Maracayú es territorio paraguayo. Pero todo quedó resuelto en el acta final de Foz de Iguazú del 22 de junio de 1966, un documento diplomático diseñado por Itamaraty para conferir al gobierno brasileño, sin la aprobación del Parlamento paraguayo, la copropiedad o condominio del Salto del Guairá. Sigue diciendo el artículo de ABC Color: en el acta, el canciller brasileño
general Jurassi Magallanes, prometió al canciller paraguayo Raúl Sapena Pastor el aprovechamiento igualitario de la producción hidroeléctrica del río Paraná, un precio justo por la energía excedente y un derecho preferente para su adquisición, lo que implicaba su venta a la mejor oferta, preservando la soberanía energética paraguaya. Todo ello a cambio de la copropiedad del Salto del Guairá, que sería hundido en el embalse del río Paraná. De momento, una solución fáctica que resolvía el problema limítrofe. Los técnicos brasileños ya se habían percatado de que la fuente energética por excelencia para satisfacer su demanda de más electricidad provendría de las aguas del Paraná y no del Salto. Las otras fuentes disponibles no eran satisfactorias, no obstante, el Salto, bajo soberanía paraguaya, constituía un verdadero obstáculo a ser salvado a como dé lugar. Sigue diciendo el artículo de ABC Color, la engañifa del acta funcionó al conseguir Itamaraty el condominio del Salto. Ninguna de las otras promesas estipuladas en el documento fue cumplida, ya que ni siquiera fueron consideradas en el Tratado de Itaipú de 1973. En el postscriptum de la página 29, segunda edición 2007, Itaipú, Aguas que valen oro, de Efraín Enrique Gamón, se puede leer: acta final firmada en Foz de Iguazú entre los cancilleres de Paraguay y del Brasil, el 21 y 22 de junio del año 1966, y que recién fue publicado in extenso por la prensa el 21 de junio de 1973. Es probable que el Congreso Nacional, que aprobara y ratificara el Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973 y sus anexos el 17 de julio de 1973, no se haya informado del texto completo del acta final del 22 de junio de 1973. Solo así se explicaría la ratificación del Leonino Tratado. Vayan anotando las fechas porque a veces marea un poco, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo, sin embargo, el tratado, en su considerando, expresa lo dispuesto en el acta final firmada en Foz de Iguazú el 22 de junio de 1966 en lo que respecta a la división en partes iguales entre los dos países de la energía eléctrica eventualmente producida por los desniveles del río Paraná en el trecho arriba mencionado. Pura falacia. Así termina el artículo de ABC Color. Bueno, gente, quería compartir con ustedes este material. Vamos a estar buscando más información sobre todo el tema del Salto del Guairá y también en este caso Itaipú. Y uno mirando documentos y datos, al encontrarnos con el escrito del general Alfredo Stroessner, donde le hace recordar al ministro de Relaciones Exteriores que los documentos relacionados con Patricio Escobar deben quedarse en los archivos brasileños porque no son importantes para el gobierno paraguayo. Evidentemente querían borrar todo rastro de los reclamos que hizo Patricio Escobar al emperador en ese tiempo, ¿verdad? Porque evidentemente le incomodaba al Brasil. Y bueno, Patricio Escobar, un gran patriota, el resto no sé. Gracias, gente, por acompañarnos siempre y en cualquier momento nos encontramos de vuelta con otro material de Paraguay y su historia. Chau, chau. Debe disparar.